Me resulta muy curioso que la última pregunta encaja con mi primera situación clínica, y con lo cual queda como muy claro que sí que se puede hablar, porque no se va a poder hablar. Vamos a hablar de todo. Y de hecho vamos a hablar de qué pasa por ahí. Y para no hablar de qué pasa aquí al lado, pues voy a empezar con un caso que... Casos. Vamos a llamarlos situaciones. Con una situación que ocurre no aquí al lado ni ayer. Vamos a ver una situación que ocurrió en Londres en el año 1940. Esta mujer, siendo enfermera, atendió a un niño de 5 o 6 años que tenía un tumor cerebral y estaba muy angustiado. Un día llegó el profesor de pediatría a hacer su pase de visita semanal. Oyó llorar al niño y le dijo imperiosamente al médico de la planta: espero no ver a este niño cuando vuelva la semana que viene. Esa orden atroz y las indicaciones que siguieron seguían en la memoria de Cicely Saunders 50 años después. Este fragmento del libro, es parte de la biografía de Cicely Saunders, publicada por el profesor David Clark hace apenas 2 años, y está dentro del libro. ¿Qué ocurrió después? Cuenta, en primera persona, es una grabación, por eso está entrecomillado, cuenta la protagonista. Aquella noche vino el médico de planta y le prescribió una gran dosis de morfina, y 2 de nosotras se la administramos. Me consta que la supervisora lo sabía. No recuerdo quién de nosotras le puso la inyección, pero yo sabía que estaba mal. Me sentí impotente, pero me sentía obligada a seguir las indicaciones del médico. No sabíamos qué hacer. No había entonces medicina paliativa. No existía. El niño, de hecho, no murió aquella noche. Tuvimos que repetirlo y murió la segunda noche. Lo recuerdo vívidamente ahora. Podría decir el lugar exacto de la planta que ocupaba su cama. Puede que sea esta una de las razones por las que me decidí a hacer algo como cuidados paliativos. Esta es la fundadora del primer centro de cuidados paliativos del mundo, que luego se ha ido replicando y adaptando por todos los sitios. ¿Qué nos sugiere esta lectura? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Alguien me quiere ayudar a reflexionar? Porque yo, a partir de ahora, voy a presentar, en el tiempo que tenga, Marina me interrumpirá en el momento que corresponda. Lo que quiero es reflexionar en voz alta y ayudaros a reflexionar a vosotros sobre situaciones tan duras como estas. Ni quiero tener razón, ni quiero daros mi reflexión empaquetada. Quiero que todos pensemos sobre estas situaciones. Por tanto, ¿quién me ayuda a empezar a reflexionar? ¿Quién quiere decir algo de este fragmento de la biografía de Cicely Saunders que acabamos de leer? Adelante, Martín Algarra, profesor. Un micrófono para allá. Empiezo diciendo, en lo que llega al micrófono, algo que es obvio, ¿verdad? ¿No? A mí lo que me llama la atención en primer lugar del relato es la posición de poder del médico en el equipo. Gracias. Fijaos, esto empalma con lo que estábamos hablando antes. O sea, que a veces, es decir, el médico no está en su sitio, o ocupa demasiado sitio, o tiene demasiado mando. Muy bien, esto es una cosa llamativa en este caso. Llega el profesor y dice lo que hay que hacer, incluso algo que está mal, y no les queda más remedio que hacerlo en aquel momento. Estamos en la posguerra en la guerra mundial. Más. ¿Qué más nos hace? ¿Qué nos viene? ¿Qué reflexión nos viene a la cabeza? Una es la prepotencia del profesor. Aquí en Carlos. el chat. Perdón. ¿Carlos? O sea que aquí hay 2 temas que en sí no estarían relacionados, pero que de hecho se relacionan porque hay una experiencia traumática.
Por un lado, hay una eutanasia, digamos, con abuso de poder, aquí podríamos hablar de obediencia de vida, pero en fin, hay una eutanasia. Y por otro lado está el tema de cuidados paliativos, que es aliviar el sufrimiento. Entonces, Gracias. parece que esta mujer, la experiencia de sentirse obligada a practicar una eutanasia es lo que le despierta digamos, la vocación de aliviar sufrimiento. Gracias, gracias por precisar y porque tenemos mucha audiencia y no conocemos a todos. Técnicamente no es una eutanasia, porque la eutanasia es en situación de fin de vida y con el consentimiento del paciente, es para aliviar al paciente y bajo su petición, en principio, ¿no? O sea que técnicamente no es una eutanasia, lo que se ha hecho es administrar una dosis letal, ¿eh? La acción ha sido una acción letal y eso tiene la calificación pues de homicidio por piedad. Puede ser, si la intención es piadosa, que tampoco queda claro que tuviera una intención piadosa el protagonista, ¿eh? Bien. Más cosas. Decías, Marina, Sí. algo del chat. Nada, muchas gracias por la exposición. Mira, yo lo que veo también es un poco una falta de formación, ¿no? No sabíamos qué hacer. Estaban frente a una persona que estaba padeciendo y la autoridad era el médico, ¿no? Entonces ellas no sabían qué hacer. Parece que obedecían a una orden, pero no lo tenían, ¿no? Al final era ahí un tema Gracias. que estaba pendiente. Perfecto, maravilloso, ¿eh? La falta de formación lleva a actuar mal, muchas veces está en la base de actuar mal, ¿no? Marina. Sí, decían algo parecido en el chat y también un poco la cooperación necesaria entre las enfermeras, ¿no? La necesidad de trabajar entre ellas, ¿no? Bueno. Sí, bueno, se nota, es una puntualización pequeña, ¿no? Pero se nota además que están pasándolo mal juntas, ¿no? Con su supervisora, dos juntas, sí, se nota que estaban las pobres ahí pasándolo mal, ¿no? Todo es válido, ¿eh? Todas las reflexiones son válidas y vuelvo a decir, es esto lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre las situaciones, sobre lo que está pasando. Adelante. Quería deciros, un momentito antes de que intervengas, quería deciros que mi primera reflexión es que esto, o sea, un caso así y otras cosas que hemos ido viendo a lo largo de la mañana, tienen la virtud de tocar una fibra a las personas. Por eso hay tanta posición radical alrededor del final de la vida y de la muerte y de la eutanasia, ¿no? Porque este tema es como si todos tenemos un a priori dentro, ¿no? A todos nos pone nervioso algunas veces que nos hablen de la muerte, a todos nos pone nervioso el ir a un tanatorio o a un entierro. O sea, que es que despierta esto una sensibilidad muy especial y por eso a veces hay esta vehemencia en la promoción de una posición concreta al final de la vida. Cosas que no se ven en otras circunstancias, ¿no? Es algo parecido a lo que nos pasa cuando tenemos un volante entre manos, ¿no? Sale una bestia allí que dices, pero yo, ¿cómo me pongo así, no? Bueno, pues con la muerte, más a lo bestia y más en lo esencial y en lo profundo, con mucha más trascendencia, también nos pasa eso. Adelante, otra reflexión. Sí, que simplemente yo quería decir que ligado con lo que acaban de decir ahora sobre falta de formación y demás, creo que también hay en general una falta de reflexión y pensamiento crítico y también un poco de temor a exponer pues eso, los pensamientos, sobre todo que yo, por ejemplo, como alumna, ¿no? Entonces hay veces que nos da miedo decir realmente lo que pensamos porque a lo mejor creemos que tenemos falta de formación y en general ligado también a todo esto con lo que está ocurriendo de la eutanasia y demás, creo que no hay que tener miedo y hay que exponer también lo que pensamos, ¿no? Porque hay veces que también, pues eso, la opinión de gente distinta o lo que sea, pues también puede aportar y demás. Gracias, muy bien, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Claudio, luego daremos paso a alguien más del chat. Lo que acaba de decir el doctor Centeno, en efecto, que esta situación despierta posiciones apasionadas, probablemente es lo que ha dado lugar también a la ley de eutanasia, incluso para muchos el que pueda ser necesaria una ley de eutanasia, porque ven los médicos con esa prepotencia o los médicos con esa impunidad o falta de protocolos o falta de control sobre sustancias que deberían ser controladas. Y claro, te planteas el que tendría que haber una ley
tendría que haber una ley, pero claro, esa ley tiene que ser justa. Esta sería un poco la reflexión que se me ocurre. Gracias. ¿Alguna aportación del chat, Sí, Marina? bueno, en el chat hablan de sufrimiento moral de las enfermeras, pero una cosa que se ve es, bueno, pues falta de escrúpulos, que falta de respeto por la vida, y de pronto alguien dice, parece que ese médico sufre con el niño desesperado oyéndolo llorar, ¿no? Entonces, alguien habla del sufrimiento del médico al oír llorar a un niño, ¿no? Bueno, habla de que quizás es el médico el que está sufriendo y eso le lleva a... ¿Y tú crees que eso pasa? Porque esto es en el año 40. ¿Tú crees que hoy los médicos sufren, Marina? ¿Cuál es tu experiencia? Creo que lo he dicho antes, que sufrimos y mucho, ¿no? Y los médicos sufren. Y alguien ha preguntado también antes, ha hablado de la fatiga de compasión, ¿no? Pero yo creo que como profesionales, ver sufrir a un paciente te hace sufrir y te mueve a hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, bueno, pues hay veces en las que igual un lo que sea malentendido, ¿no? Pero sí hay sufrimiento en los profesionales, sí. Adelante. Veo que vas a pasar, y hay un asunto que no ha salido y que a mí me parece que también es muy llamativo en esa situación, y es que el paciente no aparece. Aparece el llanto, el grito del niño, pero no aparece el niño, qué quiere el niño, qué le pasa al niño, qué piensan sus padres sobre que el niño llore. O sea, hay una ausencia absoluta del paciente en ese relato que has contado. Y me parece que es definitivo también. Gracias. Todas estas reflexiones son válidas, ¿no? Y nos ponen un poco en situación, ¿no? Alguien se puede preguntar, nos hemos preguntado, de hecho, ¿y esto pasa en nuestro país? ¿Esto pasa en España? Bueno, como ha dicho Ana, muy bien dicho, ¿no? Somos buena gente, ¿no? O sea, en general, los médicos somos buena gente. Y probablemente a esta enfermera lo pasa tan mal y le choca tanto porque ellas eran buena gente también, ¿no? Y esto no era una práctica absolutamente generalizada, extendida. Esto era lo raro, ¿no? Pero ellas vieron la necesidad de hacer algo, ¿no? En general, pues esto no ocurre, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, ¿esto lo solucionará la eutanasia? Que un médico decida. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los países donde está legalizada la eutanasia, ¿no? Marina, no sé si me has traído impresos los artículos que... No. Bueno, lo digo, es que anoche te mandé un mensaje, no me daba tiempo, por si podías traerme impreso algo. No. Bien, no, pero lo que me lo sé. En JAMA es una revista de esta que mencionamos los médicos como una revista muy importante, Journal de la American Medical Association, el diario oficial de la Asociación de Médicos Americana, ha publicado hace unos días un artículo impresionante que va acompañado de una editorial. La editorial tiene un título alarmante, que es, el titular dice, la pendiente resbaladiza existe, es verdad. En el contexto del debate sobre la eutanasia se llama pendiente resbaladiza a la situación que se genera al legalizar la eutanasia, por la cual primero se circunscribe a situaciones muy estrictas y muy concretas de un paciente que está con un dolor incontrolable y una enfermedad terminal, y con el tiempo eso se extiende. Y esa es la alarma que está lanzando la Asociación Americana, ¿no? Porque ¿qué ha pasado en Holanda? Ahora diré algo del artículo. En Holanda lo que ha ocurrido es que primero era esa circunstancia estricta y a continuación pues alguien dice, no, otras situaciones de sufrimiento intenso también, aunque no sean al final de la vida, ¿no? Y alguien dice, no, y las personas mayores que... Y a continuación son síndromes geriátricos, en los que si hay alguna otra condición geriátrica, como dificultades para ver, dificultades para oír, pues se les puede aplicar la eutanasia si lo piden, ¿no? Pero es que después, el siguiente paso, y me estoy moviendo yo, para que quede claro que es que hay una pendiente resbaladiza, el siguiente paso es que también aquellos enfermos psiquiátricos a los que la medicina ahora les hacíamos todo lo posible para que no sufrieran y los ingresábamos y los poníamos tratamientos y se utilizaba y se utiliza algunas veces el electroshock porque para intentar revertir esa situación de los neurotransmisores que hacen que un paciente esté tan mal, ¿no? Pues no,
que ese paciente psiquiátrico también tiene que tener opción de la eutanasia y se está aplicando la eutanasia a esos pacientes también. Pues ya hemos avanzado, pero es que ha seguido avanzando. Y poco después la eutanasia se aplica en Holanda a aquellas personas que están cansadas de vivir. Proyecto vital consumado, cansancio de vivir. Pues se ha deslizado, pero no solo eso. En Bélgica ya la eutanasia se practica a los niños, porque son los padres los que deciden. Esa es la alarma pendiente resbaladiza. ¿Y qué dice el artículo? El artículo examina 3.000 personas que han muerto en el año 2017 en Holanda. Está publicado la semana pasada, 3.000 personas que han muerto por síndromes geriátricos, o sea, por ser mayores y tener alguna otra circunstancia. La mayor porcentaje son personas con dificultades visuales o dificultades auditivas. Eutanasia, 3.000 eutanasias. Y lo que se encuentran al estudiar esos datos es que el 20% de los casos de eutanasia en Holanda en el año 2017 no se han declarado. Esto ha pasado en Holanda. En España no hay un estudio como este, pero en Holanda, donde esto se estudia muy bien y hay eutanasia, se hace eutanasia en estas circunstancias. ¿Es con consentimiento del paciente? No lo sabemos. ¿Quién ha decidido ahí? No lo sabemos. ¿Será un médico prepotente decidiendo lo que...? No lo sabemos. No lo sabemos. Esas son mis reflexiones que acompañan a las vuestras, que acompañan a las vuestras, ¿no? Bueno, pues primero que tenemos una fibra sensible, que hay que reconocerlo. La segunda, como ha dicho Manuel Martín Algarra, es que ojo con el médico que puede creerse Dios y ser él el que tiene que decidir o el que puede decidir. El médico en su sitio. Aquí el protagonista es el paciente. Y luego, yo creo que todos vemos que la medicina es otra cosa. Esta mujer que entonces era enfermera, las enfermeras son de gran valor en cuidados paliativos, pero esta enfermera, para intentar cambiar las cosas, además hizo medicina a continuación, para crear esta disciplina nueva que se llama medicina paliativa. La medicina es otra cosa, no es lo que ha hecho el profesor de pediatría. La medicina es otra cosa. Nos acercamos a nuestro entorno, lo he puesto más cerca de nosotros, pero no en Pamplona, en Madrid. Durante un tiempo hice cuidados paliativos en la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, cuando se estaba abriendo. Y allí pues viajaba todas las semanas para atender a algunos pacientes. Y este fue el primer paciente hospitalizado que atendí. Y recuerdo perfectamente, hoy podría deciros en qué habitación estaba ese paciente, yo también me acuerdo, ha sido, pues no sé, hace 4 años, 3 años, me acuerdo. Y paciente de 64 años, vivía cerca de la capital de Madrid, pero no en Madrid, o sea, probablemente, además, yo creo que cerca de Guadalajara, me parece recordar. Y era viudo, tenía 3 hijos, vivía solo y había ingresado por dolor abdominal y tenía un cáncer muy extendido, un cáncer de pulmón muy extendido. Entonces, pues allí, el equipo que lo atiende, internistas, me dicen, oye, ¿por qué no le echas un vistazo? Ya que estás hoy aquí, echa un vistazo porque está con mucho dolor. Y no sabemos si vamos a tener que pedir que nos echen una mano los anestesistas, que a veces tienen procedimientos muy buenos, pues de bloqueos o de poner un catéter para administrar la medicación. Hoy necesitamos eso muy pocas veces. Algunas veces lo pedimos nosotros, que nos echen una mano con esto, pero es muy raro, ¿verdad? O sea que no lo vemos mucho. Pero bueno, los internistas que no tenían un equipo de paliativos allí presente cada día, todos los días, pues aprovechando que estaba yo, me dijo, bueno, pues míralo, porque si eso, cuando tú te vayas, podemos hablar con los anestesistas, ¿no? Y yo lo que me encuentro es un paciente angustiado, no un paciente con dolor. Me encuentro un paciente muy angustiado por la muerte. Nada de dolor. Porque desde que ha ingresado le han tratado maravillosamente bien el dolor y no tiene ningún dolor. No sé de dónde le venía al internista. Probablemente estaba detectando sufrimiento y no era capaz de ponerle un nombre. Hombre, yo puedo tener más experiencia en identificar esas situaciones en menos tiempo,
pero a lo mejor era un paciente con el que no había tenido suficiente intimidad, ¿no? Y generalmente el sufrimiento se leía en la expresión del paciente, en su actitud, en su aspecto reservado y como metido en sí mismo, ¿no? Yo me senté en la cama, me acuerdo perfectamente. La hija estaba al fondo, las habitaciones de la CUM Madrid son bastante grandes. Yo me senté al fondo, la hija estaba sentada al fondo y yo me senté en la cama del paciente. Yo pues, estaba sentado en la cama, el paciente estaba aquí, la hija estaba allá, porque no era cerca, allí, ¿no? Y fue una conversación que surgió sola, o sea, que no sé si fue el que yo me sentara que hizo que aquello funcionara solo, porque yo os puedo decir que no recuerdo que dijera nada sustancial. El paciente empezó a hablar, y yo vi cómo la hija, que estaba antes con un iPad y un puntero, la hija iba dejando primero el puntero, luego el iPad, prestando cada vez más atención a la conversación, como asombrada de lo que su padre estaba diciendo allí. Porque el paciente realmente en muy poco tiempo revisó cosas esenciales de su vida, momentos. No era una persona especialmente religiosa, pero se abrió solo. Me dijo que se estaba muy agradecido a los cuidados de enfermería y a sus hijas que les acompañaran, y se refirió a todos ellos, a las enfermeras y a sus hijas, como estos ángeles, ¿no?, que me acompañan. Lloró bastante, mucha expresión emocional. E insisto en deciros que yo no hice nada, pero yo, más que sentirme pequeño y orgulloso de presenciar como en una simpleza de intervención, el resultado es que un paciente quedará agradecido y tranquilo. Salí al pasillo y la hija me buscó. Bueno, mi recomendación fue mantener el ingreso, porque yo fui consciente en ese momento que es el cariño, el amor, lo que le estaba abriendo al paciente. Yo eso es lo que percibía, y yo creo que eso es lo que nos han dicho ya esta mañana, ¿no? O sea, cuando te acercas así, poniéndole este apellido, se entiende mejor, pero no es que lo hablemos así habitualmente, pero cuando pones cariño a un paciente, el paciente se abre. El paciente te ofrece su intimidad como para que lo ayudes, porque necesita ayuda, ¿no? Es el cariño. Por eso a veces en la clínica vemos esas cosas, porque no es el equipo de paliativos, es que es todo el mundo, a lo mismo. Y entonces los pacientes, bueno, pues se encuentran seguros y dicen, ¿no? Y entonces yo eso es lo que recomendé. Y digo, oye, no tengáis prisa en mandarlo a casa porque vive solo, porque va a ser cerca de Guadalajara, porque sus hijas están aquí en Madrid y porque lo que necesita es ahora mismo ese contacto de las personas que le están haciendo progresar, porque el paciente estaba haciendo un proceso. Lo que yo veía al repasar su vida es que el paciente estaba en su propio proceso. Salgo y casi al poco tiempo su hija me aborda. Y yo la ofrezco sentar, hay unos sitios, como unas expansiones en el pasillo con unos silloncitos, y la invito a sentarnos allí y dice, quería hablar con usted, ¿puedo? Y yo, por supuesto, ¿no? Era por la tarde, Y dice, es que sabe, cuando salga de aquí mi padre va a ir a mi casa. Y me preocupa, claro, le había ido a hablar de la muerte a su padre, me preocupa, ¿qué hago si me pide ayuda? Porque nos ha dicho desde siempre que él no quiere sufrir, que no quiere un final prolongado. Es que a mi madre sí que la ayudamos, ¿sabe? Yo me puse un poco nervioso. Es que a mi madre sí que la ayudamos, ¿sabe? Hice la técnica, esta, la del cangrejo, ¿no? La del cangrejo, ¿qué? Paso atrás y decir, sí, dígame más. Es que trabajo con una psicóloga estupenda que me ha enseñado esto. Dígame más. ¿Cuándo murió? Hábleme de ello. ¿Y sabéis qué me cuenta? Fue hace 3 años. Tenía un cáncer también. Pero cuando se puso mal, la ingresamos en paliativos del Gregorio Marañón. Estuvo bien. Pudo despedirse de cada uno y después murió sedada. No hay más, O sea, esta era la simpleza que yo quería contaros, ¿no? Pero
a mí me hizo pensar qué está en el ambiente, qué dice la gente, ¿no? ¿Qué lenguaje utiliza la gente? Cuánta confusión se ha sembrado que nos parece que estamos hablando de cosas iguales cuando son absolutamente distintas. ¿Qué nos está pidiendo la gente cuando nos pide ayuda para morir? ¿Nos está pidiendo la eutanasia? ¿O nos está pidiendo que nos sentemos en su cama? ¿O nos estás pidiendo que hagamos cuidados paliativos? ¿Qué es esa ayuda a morir? Esta es mi reflexión inicial. Tengo alguna otra, pero ahora me gustaría las de ustedes, ¿eh? ¿Quién reflexiona un poco a raíz de este caso que he vivido? ¿Alguien se anima? Bueno, me animo yo entonces. ¿Tampoco en casa se anima nadie a reflexionar? Bueno, el lenguaje es el de siempre, pero lo que nos está pidiendo la gente es seguridad de asistencia, alivio y ayuda para librarse del dolor, del miedo, de la angustia. Eso es lo que necesitaba el paciente. Y luego también a veces lo que nos piden es no pasarnos de rosca, ¿eh? Que alguien, no sé quién lo ha dicho antes, ¿no? O sea, que no hay por qué morir en la UCI. No, o sea, que cada uno elige, Ana lo ha explicado también, ¿no? O sea, se adapta el tratamiento a los deseos y preferencias del paciente dentro de lo que es lógico en la medicina, de lo que es opción en la medicina. Entonces, el médico lo que tiene que hacer no es mandar, sino seguir los deseos y preferencias del paciente, ¿eh? Sí. ¿Hay alguien? Ah, perdón. Hay alguien que dice en casa, mientras te llega el micrófono, Sí. Que quizás esta chica tenía miedo de que en la CUN no le sedaran. Pues puede ser, claro. Es verdad, no lo había caído en la cuenta y lo agradezco, ¿no? Hay veces que, como hay tantos malentendidos, cuando se habla de eutanasia, se achaca a personas que tienen relación con instituciones religiosas o católicas, el que como si los católicos quisiéramos sufrir. Los católicos tenemos las ideas bastante claras. Yo lo soy y creo que las tengo, que es que el dolor cuando se puede, se quita. Esa es la idea clara que yo tengo, ¿eh? Y luego, en su vida personal, en su vida espiritual, cada uno hace lo que le da la gana. Y yo también, ¿eh? Pero mi prioridad es que el dolor cuando se tiene se quita. Y como ha explicado muy bien Ana, que lleva conmigo 4 meses, 6 meses, ¿eh? Como ha explicado muy bien Ana, ¿eh? Cuando no podemos aliviar, lo que tenemos que hacer es sedar, cosa que hemos repetido ella y yo ya varias veces a lo largo de la mañana. Pero a lo mejor la gente tiene estos prejuicios, ¿eh? Que no responden a la realidad. Gracias por la pregunta, dile, ¿eh? Muy bien. ¿Había otra cuestión? Cuando has presentado el caso y has dejado, digamos, en suspense lo que te iba a contar, ¿no? La hija de este señor, diciendo que a nuestra madre sí que le ayudamos, por lo menos a mí lo que me viene a la cabeza es que sí que le ayudamos a morir antes de tiempo, ¿no? Le facilitamos que tomara algo para que falleciera. Y luego, en realidad, lo que te cuenta es, bueno, pues que le dieron una ayuda para tener cuidados paliativos y una sedación, ¿no? Y ahora también en esta diapositiva final lo que me parece que estás señalando es que cuando la gente pide ayuda para morir, con eso no quieren decir directamente ayuda para morir ahora o que se les produzca la muerte, ¿no? Sino todos estos otros rasgos. Entonces mi pregunta es, he estado también leyendo encuestas de los últimos años y entonces los números que salen es que cuando a la gente, por lo menos en España, se le pregunta si están a favor de la eutanasia, o de que sea legal la eutanasia, el 80% dicen que sí. Por lo menos ese es algún dato que yo he encontrado, que puede que no sea exacto. Por lo menos son los que salen en los periódicos. Y dice algún, pero en fin, seguro que tú tienes mejores datos. Pero mi pregunta, sea el 80 o sea el 60, que creo que es suficientemente significativo. No, el 80 es lo que, eso, no sabemos es que es. El 80 sí que es. Entonces, mi pregunta es, claro, si lo que eso refleja es que lo que las personas queremos es poder tomar decisiones sobre el final de nuestra vida y que no estemos obligados, digamos, a lo que decida el médico o decida otra persona. Pero no quiere decir que lo que elegiríamos en el caso de estar en esa situación es morir ya, sino si nos dan la opción de tener esa sedación o esos acompañamientos, lo preferiríamos a morir. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, no estaría mejor dicho. Yo creo que la pregunta la has contestado tú mismo, ¿no? Matizo lo que
me pides matizar, que es que precisamente la pregunta se ha formulado mal. O sea, la pregunta no es, ¿quiere usted que se apruebe la eutanasia en España? La pregunta es, en caso de que un paciente esté sufriendo de un modo terrible por un dolor insoportable, ¿cree usted que el médico debería estar ahora autorizado a darle una medicación que acorte su vida o que ponga fin a su vida? Esa es la pregunta, hecha por teléfono. Y a mí, si me hacen esa pregunta por teléfono, no estoy muy seguro, depende de qué hora del día, a lo mejor, no estoy muy seguro que voy a contestar. Pero la pregunta es esa, y el dato que continuamente se está hablando y el apoyo social que hay en España se basa en esa encuesta de Metroscopia, que ha repetido esta misma pregunta todas las veces. Es que aquí hay un poquito de trampa. Como es tramposa la aprobación de mañana en el Parlamento, por el procedimiento al menos, porque no había sitio para una cuestión más en el orden del día, y entonces, ¿qué han hecho? Pues han abierto otra sesión, venía en el periódico de ayer, esa es mi información, El Mundo. Han abierto otra sesión en la que solo se votará esa ley. Entonces, joder, es que yo no lo sé, pero mi madre, que es una persona estupenda y de una formación normal, la que tiene una persona de Castilla de hace 80 y tantos años, a mí lo que me ha explicado es que de unas cosas malas no pueden salir cosas buenas, y si estamos poniendo ingredientes malos y haciendo el proceso mal, es muy difícil que salgan cosas buenas. Entonces, a mí me parece que algo malo se está haciendo aquí. Cuando se debate sobre este tema sin debate, cuando no se pide el dictamen que debería pedirse en una ley de esta entidad, cuando se silencia la voz del Comité Nacional de Bioética, algo mal se está haciendo, los ingredientes están mal puestos. Y mi madre me explicó, a lo mejor es distinto, que el resultado no puede ser bueno. Pero déjame que conteste algo más, porque has dicho, cuando nos piden ayuda para terminar, lo que nos están diciendo es, no, José María, cuando nos piden ayuda para terminar, lo que hay que hacer es saber qué nos están diciendo. Esta es la medicina buena. Lo que yo tengo que hacer como médico, dar un paso atrás, dime más, ¿qué me estás diciendo? Y puede llegar un momento en el que yo, médico, escuche a una persona que no reúne las características que tú me estás diciendo. Una persona que me dice, sí, pero yo quiero terminar. O sea, y tengo que estar preparado y dispuesto, y en los próximos años lo vamos a ver. Me ha pasado pocas veces en mi experiencia profesional. Recientemente lo he vivido. Pero muy pocas otras veces lo he vivido en mi experiencia profesional. Y tengo que estar preparado para poder decir algo a ese paciente desde la medicina, que es mi posición. Y puedo decir muchas cosas desde la medicina. Pero lo que hay que hacer no es suponer que me está diciendo esto, sino es, evaluar la situación y explorar más, ¿no? Y a veces me he encontrado muchas veces que solo explorar en profundidad el tema, como ha pasado con este paciente, solo explorar el tema hace que las cosas se resuelvan solas. Muchas veces me ha ocurrido así. En el fondo no es más que una traducción de lo que a mí me pasa, a lo mejor a ustedes también, ¿no? A veces tengo como un gran nudo mental y estoy enfadado, por ejemplo, por algo, ¿no? Y me pongo a hablar con alguien y no me dice nada y mi nudo se deshace, ¿no? A veces el modo de acercarnos a estos pacientes determina, su propia evolución. Pero bueno, muchas gracias porque creo que ha sido interesante la reflexión. Ana, ibas a decir algo. Enlazando con lo que habíamos dicho antes, de que hablar de la lucha, el cáncer y todo esto supone que hay ganadores y perdedores, el lenguaje genera pensamiento. Ya solamente la palabra que se ha elegido, que es eutanasia, que significa buena muerte, significa que si no es eutanasia es mala muerte. Y hay muchas herramientas y muchos tratamientos desde la ciencia médica que hacen que la eutanasia no sea necesaria como nos la quieren contar, como está planteada la pregunta de ¿querría que muriera con dolor y sufrimiento? No, eso no significa que quiera la eutanasia. Es que a lo mejor
Hace falta más formación en esos profesionales para poder tratar ese problema que tiene el paciente. Yo no quiero que mis pacientes mueran sufriendo, por supuesto. Carlos, preguntan aquí en el chat, estos pacientes que dices... Voy a aceptarla como última pregunta y luego avanzo. Ah, sí, porque pues... quiero dar voz. Otra situación que quiero contar es la más? experiencia de un colega. Vale. Alguien pregunta que en esos pocos pacientes que tú dices que te has encontrado, que realmente lo que quieren es acabar, ¿no? Como médico, ¿qué se les dice? Que le voy a ayudar. Y que le voy a ayudar desde la medicina. Y recientemente nos ha pasado, no sé si me llegará el tiempo, pero tengo un caso preparado para contaros después, ¿no? Pero que voy a estar ahí, que me deje ayudarle. Y esto, anticipo el último caso que iba a presentar, ¿no? Dice, déjanos trabajar, porque no nos has dejado usar morfina, porque llevas muchas noches sin dormir, porque... Dice, bueno, un día nada más, me dice el paciente, un día nada más. Y, que no se oye bien, dicen. Que no se oye bien. Que me voy a subir un poquito esto, sí, a ver si así lo conseguimos mejor, ¿no? Que ese paciente me dice, bueno, te doy un día nada más. Yo le pido, déjame ayudarte. Cuando él me está diciendo, ponme algo ya, además así, de frente, aquí, en la planta 8 no, en la 6. En la 6, 7. Ponme algo ya. Yo le digo, déjame ayudarte. Y al día siguiente por la mañana, la doctora Serrano y yo estábamos allí a las 8:30 de la mañana a ver qué había pasado y cómo estaba el paciente. No nos escapamos. Habíamos estado con él hasta las 7 de la tarde y estábamos los dos, sin ponernos de acuerdo, los dos estábamos allí a las 8:30 de la mañana, lo primero en su habitación. El paciente abrió el ojo, porque lo tuvimos que despertar, había dormido toda la noche. Abrió el ojo y no sonrió. O sea, y yo creo, y además no sonrió con sorna, con cara de pillo, me tenéis que creer, porque menos mal que tengo un testigo, pero porque fue así, con cara de pillo, ¿no? Y yo no sé si casi con el dedo hizo ese movimiento de decir, ya, pero no tienes razón, porque de esto es un tema que ya habíamos hablado mucho antes, ¿no? Como diciendo, bueno, pero por ahora no hagas nada. Y el paciente murió horas después, horas a lo largo de la tarde del día siguiente. Entonces yo lo que les digo a estos pacientes, los que le diría a estos pacientes es lo que he dicho a este paciente, que es, déjame ayudarte desde lo que soy, que es médico, que se ha formado para aliviar situaciones extremas, ¿no? Déjame ayudarte. Le pediría permiso para ayudarle, respetando su voluntad al mismo tiempo, porque yo con este paciente no confronté, no choqué, y probablemente esa relación establecida de respeto mutuo, porque él me estaba respetando a mí, esa situación de respeto mutuo, de entendimiento, de que él tenía una posición y no coincidía con la mía, pero él respetaba la mía y yo respetaba la suya, pero él entendía que yo era médico y que no iba a actuar de otra manera, ¿no? Bien. Muy bien.